Soldadura oxiacetilénica. Definimos la soldadura oxiacetilénica como el calentamiento hasta su fusión de las superficies a soldar puestas en contacto. Esta se produce por medio de la llama oxiacetilénica con la intervención o no del material de aportación. Los elementos del equipo de soldadura oxiacetilénica son los siguientes. Botellas. Dos cuerpos cilíndricos que poseen uno el oxígeno y otro el acetileno. La de acetileno suele ser de color rojo o con una franja marrón en la parte superior de la botella. Este gas está compuesto por carbono e hidrógeno. El acetileno es peligroso a presiones superiores a 1,5 kg, por ello ha de ser disuelto en acetona para poder comprimirse sin problemas hasta los 15 kg por centímetro cuadrado. El acetileno en contacto con el cobre, el mercurio o la plata forman acetiluros y este compuesto conlleva el riesgo de explosión. La de oxígeno es más grande y de color negro, con una franja blanca en la parte superior de la botella. Se envasa comprimido a una presión de 150 kg por centímetro cuadrado. El oxígeno nunca debe estar en contacto directo con aceites o grasas, pues 1 kg de aceite con oxígeno equivale a 1 kg de dinamita. Manorreductores. Estos aparatos sirven para disminuir la alta presión de la botella a la adecuada para trabajar. Las presiones de trabajo son, en el caso del acetileno, 0,5 bar y en el del oxígeno de 3 kg por centímetro cuadrado. Un dispositivo muy importante de seguridad son las válvulas unidireccionales, que se encuentran entre el manorreductor y la manguera. Estas válvulas evitan el retorno del gas en caso de retroceso. Mangueras. Tienen la función de transportar los gases desde los manorreductores hasta el soplete. Son de dos colores, rojos para el acetileno y azul para el oxígeno. Se diferencian también por sus diámetros interiores. Es menor el del oxígeno. Soplete. Aparato donde se mezcla el acetileno con el oxígeno, siempre en proporciones adecuadas para producir la combustión necesaria para la llama. Al encender el soplete, tendremos que actuar sobre sus dos llaves, una roja correspondiente al acetileno y una azul correspondiente al oxígeno. La llama. Tipos y partes. La llama se produce por la combustión del acetileno con el oxígeno. Para encender el soplete, solo deberemos abrir la llave del acetileno. El oxígeno necesario para producir la combustión se toma de la atmósfera. Podemos distinguir los siguientes tipos de llama. Llama de acetileno puro. Inservible para soldar. Es la llama que combustiona únicamente con el oxígeno que se encuentra en el aire. Su color es amarillo-naranja intenso. Llama carburante. Adecuada para aluminio y fundiciones. Tiene dos partes. La parte interior es de un color más intenso y en forma de punta dardo. La parte exterior es de un color más claro. Rodea por completo al dardo y la denominaremos penacho. Llama neutra. Para conseguir esta llama deberemos hacer coincidir el dardo de la llama carburante con otro más pequeño situado en la boquilla del soplete. Esta llama tiene la misma cantidad de acetileno que de oxígeno. La utilizaremos para el acero al carbono. Llama oxidante. Tiene mayor proporción de oxígeno que de acetileno. Se obtendrá una llama de sonido más vivo. Dardo con tono azulado y el penacho más corto. Únicamente es útil para soldar latón. El retroceso. Se entiende por retroceso al hecho de que la llama pueda retroceder al interior del soplete por diferentes motivos. Los distintos tipos de retrocesos son momentáneos. Aquellos que se producen cuando la llama retrocede al interior del soplete, causa una crepitación, la llama se apaga y vuelve a encenderse en la punta de la boquilla. Se debe a boquilla obstruida, válvula antirretorno atascada u orificio de boquilla agrandado. Retroceso sostenido. Se produce cuando la llama retrocede y continúa quemándose en el interior del soplete. En este caso la llama no vuelve a encenderse y al sonido inicial de detonación le sigue un silbido. Las causas que lo producen son temperatura muy alta en la cámara de mezcla de gases del soplete o bien en la lanza. La temperatura de ignición del acetileno puede alcanzar en este caso 300 grados centígrados. Otra de las causas puede ser el volumen alto de mezcla de gas en la lanza. Lo primero que deberemos hacer ante un retroceso sostenido es cerrar el oxígeno y luego el acetileno, enfriar el soplete metiéndolo en agua y examinar juntas y boquilla. Retroceso total. La llama retrocede por el soplete y entra por una de las mangueras de gas produciendo la explosión de la misma. En el peor de los casos, si no hay una válvula antirretorno, la llama puede llegar al manorreductor y entrar en la botella. En este caso, el retroceso se produce por la mezcla de gas en una de las mangueras. Esta mezcla es debida al flujo inverso, que consiste en que el gas a más alta presión, el oxígeno, fluye al interior de la manguera del gas que tiene la presión más baja.
Las causas del flujo inverso pueden ser: boquilla obstruida por suciedad, boquilla colocada demasiado pequeña, dejar abiertas las válvulas del soplete al terminar el trabajo y solo cortar el suministro de gas en los manorreductores. Lo primero que debemos hacer con este tipo de retrocesos es cerrar inmediatamente las llaves de las botellas y observar si la botella de gas combustible se calienta, en cuyo caso podría ser que el gas se estuviera descomponiendo. Llamaremos a los bomberos y seguiremos sus instrucciones. Equipo. Para realizar la soldadura oxiacetilénica necesitamos un equipo adecuado que consiste en mono de trabajo, mandil de cuero, gafas o careta de protección, guantes y calzado adecuado y herramientas: alicates, mordazas, escardador, lima. Proceso de soldeo. Existen dos procesos de soldeo distintos en la soldadura oxiacetilénica. Proceso sin aportación o autógeno. Consiste en hacer un cordón con el soplete en el material base, pero sin aportación. Proceso con aportación. En este caso, el cordón de soldadura se hace aportando sobre el baño de fusión o gota el material en forma de varilla. Esta varilla debe ser de la misma composición que el material base. Ejercicios. Fusión de piezas sin aporte en plano. Para este ejercicio deberemos calentar bien la zona de inicio a una distancia de 3 a 5 milímetros hasta conseguir una gota o baño de fusión. En ese momento llevaremos la gota hacia adelante respetando la distancia y prestando atención a que la velocidad de soldeo sea uniforme para que el cordón sea del ancho deseado. Este procedimiento se utiliza para soldar chapas de muy poco grosor. Fusión de piezas con aporte en plano. En este caso hay que prestar especial atención a la introducción del material de aportación en el baño de fusión de manera uniforme. También es importante la intensidad de la llama. Utilizaremos mayor intensidad en la soldadura en el plano que en el resto de las posiciones. Fusión de piezas con aporte en vertical. En este ejercicio tendremos en cuenta las observaciones de ejercicios anteriores. Específicamente, en este caso, deberemos empezar a soldar desde abajo y en sentido ascendente. La inclinación de la llama también deberá ser ascendente. Fusión de tubería con aporte. Para este ejercicio empezaremos a soldar desde abajo y en sentido ascendente hasta llegar a la parte superior. Una vez hecho esto, giraremos la pieza con los alicates y repetiremos la operación. Principalmente tendremos en cuenta la intensidad de la llama para evitar descolgamientos en el material. Defectos. Los defectos más usuales en la soldadura oxiacetilénica son: mordedura en el material base, se debe a la intensidad alta de la llama; exceso o defecto del material de aportación en el cordón de soldadura. La soldadura con oxiacetileno o soldadura autógena es el proceso por el cual se unen metales calentándolos hasta que se funden y permitiendo que los metales derretidos se fundan juntos. Cuando el oxígeno se mezcla con el gas acetileno, se produce un calor intenso de aproximadamente 6.300 grados Fahrenheit, o sea, unos 3.500 grados centígrados. Antes de tratar de soldar, deben conocerse bien el equipo para ello, las medidas de seguridad y las recomendaciones del fabricante del equipo. Pida permiso al instructor antes de usar el equipo para soldar. Ambos cilindros deben estar bien sujetos para evitar que se caigan o que rueden. Asegúrese de que trabaja en lugar ventilado. Cuando se llevan de un sitio a otro, los cilindros deben tener puestas sus tapas protectoras. Antes de colocar los reguladores, abra la válvula del cilindro para que salga el polvo o la humedad que pueda haber en él. Coloque los reguladores en sus respectivos cilindros. Fíjese en que el del oxígeno enrosca hacia la derecha.
Los que se usan para el acetileno enroscan hacia la izquierda. Esta medida de precaución evita que se intercambien inadvertidamente. Examine las mangueras antes de usarlas. La verde se coloca en el escape del regulador de oxígeno. Fíjese en que enrosca hacia la derecha. La manguera roja siempre se usa para el gas combustible, en este caso acetileno. Igual que el regulador, enrosca hacia la izquierda. El extremo opuesto de las mangueras se conecta a uno de los extremos del soplete, cuya función principal es servir de mango. La manguera roja del acetileno enrosca hacia la izquierda en el tubo marcado con la palabra gas. La manguera verde del oxígeno se enrosca en el tubo marcado con la palabra oxi. Evite que el equipo de soldar se ponga en contacto con cualquier clase de grasa. Cuando hay oxígeno bajo presión, la grasa puede encenderse violentamente. No debe haber grasa ni en sus manos ni en sus guantes. Hasta ahora todas las conexiones se han apretado con una llave. Escoja el tubo para soldar del tamaño que lo desee y enrósquelo en el soplete. Apriételo con los dedos solamente. Nunca use una llave. Debe quedar dirigido en esta posición. La mayoría de los reguladores tienen dos válvulas. Una muestra la alta presión en el cilindro y la otra la presión que pasa al soplete. El propósito de estos reguladores es reducir la presión almacenada en el cilindro y mantener constante la presión del gas en el soplete.